En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta para nuestra reflexión nos habla en términos generales del perdón y de la misericordia. El contexto en el cual encontramos este pasaje sigue siendo el mismo de la semana pasada. Nos ubicamos en el llamado discurso eclesiológico del Señor Jesús presentado por el evangelista Mateo. Es decir, es un discurso que pertenece en sí mismo a la comunidad de discípulos que busca vivir la buena noticia del reino de los cielos. El tema entonces es el mismo del domingo pasado: la relación que tenemos entre hermanos de una misma comunidad, el modo en cómo hemos de corregirnos unos a otros y la manera en cómo se ha de manifestar el perdón y la misericordia entre nosotros, los seguidores del Señor Jesús. En ese sentido, entonces, nos damos cuenta que después de la corrección fraterna viene a nosotros el tema del perdón y la misericordia. El inicio del pasaje evangélico de hoy nos muestra a Pedro acercándose al Señor Jesús y haciéndole una pregunta: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? La voz de Pedro, como hemos dicho en otras ocasiones, es la voz de la comunidad. Pedro es quien lleva al Señor Jesús las dudas que nacen en los corazones de los fieles. Pedro es quien toma la iniciativa para presentar al Señor Jesús aquello que en la comunidad no pueden resolver por sí solos. Y es que el tema del perdón, mis hermanos y mis hermanas, muchas veces es un tema difícil de resolver, pero sobre todo difícil de vivir. Sobre todo porque no es fruto solamente del esfuerzo humano, sino más bien viene como una gracia concedida que nos ayuda a liberarnos del yugo del rencor, del odio y de pesadas cargas que amargan el corazón. Sabemos que las relaciones humanas conllevan en sí mismas muchas situaciones contradictorias, y una de ellas es la herida que penetra el alma al momento de no tener una experiencia de perdón y misericordia. En ese sentido, la pregunta que realiza Pedro viene enmarcada sobre el rubro de la cantidad y no de la calidad. Viene colocada sobre el título del número, que queda como una evidencia contable de las veces que han perdonado o que han de perdonar, que hemos perdonado o que hemos de perdonar. Es decir, que Pedro y por ende la comunidad estén preocupados por la cantidad refleja un elemento enfático que busca justificar sus obras y poner de frente a Dios aquellos méritos que según tienen al perdonar. Es como decirle a Dios: aquí está mi cuenta de las veces que perdoné. Pero a Dios no le interesa eso. Por eso que la respuesta del Señor Jesús sea: no digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, refleja el pensamiento de Dios, que no ve cantidad ni números, sino la infinitud del perdón y de la misericordia. Nuestro Dios siempre está dispuesto a perdonar, y cuando lo hace, su memoria desaparece de nuestras culpas. Así es el perdón de Dios: su misericordia es eterna, su misericordia es infinita. Porque no cuenta las veces que perdona, solo lo hace y ya, con eso basta. Y ciertamente tampoco nos pedirá las veces que hemos perdonado, sino más bien el perdón dado de corazón de una vez y para siempre. Somos nosotros entonces que muchas veces no hemos conocido el amor incondicional de Dios. Por eso nos preguntamos: ¿cuántas veces? ¿Cuánto debo de amar? ¿Cuánto tengo que perdonar? El preguntar, el modo cuantitativo, no solo manifiesta la poca o nula experiencia de la misericordia de Dios,
sino también la falta de fe en dicho perdón. La semana pasada, en el contexto de la corrección fraterna, el Señor Jesús apelaba a la misma de un modo gradual, el ir caminando paso a paso para corregir a quienes han pecado y con su pecado han dañado a la comunidad. Hoy, el Señor Jesús no apela a la gradualidad que implica en su trasfondo una cantidad, sino más bien enseña que el perdón se da una vez y para siempre, convirtiendo aquello más bien en una deuda de amor y gratitud. La parábola que se nos presenta en el pasaje evangélico de hoy nos lleva a contemplar el perdón y la misericordia de Dios que se manifiesta de una manera desproporcionada a nuestro sentir y pensar. En el primer ejemplo de la parábola observamos dicha desproporción. El siervo le debía 10,000 talentos a su rey, una cantidad inmensa si tomamos en cuenta su sentido cuantitativo, una cantidad imposible de pagar en esta vida. Sin embargo, ante la súplica del siervo, el rey se compadece y le condona la deuda. Hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas, observamos la conducta de Dios. Se compadece siempre, perdona siempre, condona nuestras deudas y se olvida que le debemos, inclusive hasta nuestra propia vida. Es lo maravilloso de su amor. El perdón de Dios equivale a la condonación de una deuda que no estamos en grado de pagar. De ello se vislumbra que el perdón es un don que viene de Dios y no solo es fruto de nuestro deseo y de nuestra decisión. Aunque ciertamente tengamos nuestra responsabilidad ante ello, sobre todo cuando es necesario que perdonemos y nos reconciliemos con nuestros prójimos. Por ello, en la segunda parte de la parábola, al observar la actitud del siervo de frente a otro siervo, hemos de preguntarnos sobre nuestra experiencia de perdón y reconciliación, ya que en la medida que nos apropiamos, que hacemos nuestro el perdón de Dios, es posible también que nosotros miremos con ojos de misericordia y de perdón a quienes nos han ofendido o nos han hecho algún daño. El siervo entonces se encuentra con otro siervo, el cual le tiene una deuda mucho más pequeña de aquella que él tenía con su rey. En términos económicos, en el tiempo del Señor Jesús, un talento eran 6,000 denarios y el trabajador de ese tiempo recibía, si bien le iba, 30 denarios al mes. Si sacamos cuentas, nos hemos de preguntar ¿cómo comparar la deuda de 100 denarios con una deuda de 10,000 talentos? Con esto nos damos cuenta que el siervo no había comprendido la experiencia de misericordia que había vivido de frente al rey. Por tanto, las consecuencias del perdón no las había hecho suyas. Seguía viviendo con su odio, con su dureza, con su orgullo y su propio egoísmo. En él no había paz, en él no había reconciliación, en él no había la conciencia de que había sido perdonado totalmente. Es decir, aun cuando se le había perdonado todo, no hubo conversión en su vida y no había asumido la responsabilidad de seguir el ejemplo de su rey. Seguía actuando igual, seguía encarcelado en la prisión de su propio egoísmo y de su autorreferencialidad. En resumen, el mensaje del Señor Jesús entonces con esta parábola es una invitación a contemplar una diferencia entre el juicio de Dios y el juicio del ser humano. Y nos da a entender que el deseo de Dios es ser imitado en su amor imparcial infinito, en su amor abierto a recibir al ser humano tal cual es, con todo su pecado, con todas sus deudas, para borrarlas y hacer un borrón y cuenta nueva, iniciar desde cero. En sustancia, entonces, nuestro Dios quiere que sigamos sus pasos. Si Él es capaz de perdonarnos todo, también nosotros, aun cuando resulte difícil y sea
una fatiga enorme, hemos de ser capaces de dar el dicho perdón a nuestros semejantes. Pero esto, en la medida en que nosotros tengamos una experiencia viva, profunda, veraz, de ese amor y ese perdón de Dios que viene a nosotros como un bálsamo, que viene a nosotros como un agua viva en medio de nuestra sed, que viene a sanar nuestros corazones heridos. De esa manera, en la medida en que nosotros integremos en nuestras personas el perdón y el amor de Dios, seremos capaces también de transmitir esa misma experiencia a aquellos que necesitan también del perdón y la misericordia. No solo la de Dios, sino la nuestra, porque muchas veces, por no ser capaces de perdonar, vivimos divididos, vivimos en discordia, vivimos sin esa paz que necesitamos en el corazón. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, al final del pasaje evangélico de hoy, el Señor Jesús nos invita a perdonar cada uno a su hermano de todo corazón. Es decir, un perdón que se da de una vez y para siempre. No es necesario ir a la cantidad, es necesario ir a la profundidad del corazón para decir, me libero de esta carga, me libero de esta amargura, me libero de esto que me aprisiona, para poder vivir en la paz y en el amor de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor nos dé la gracia de ser perdonados y de perdonar, no en repetidas ocasiones, sino, repito, de una vez y para siempre. Que así sea. Y bueno, si les gustó el video, denle me gusta al canal, me gusta el video, compártanlo con sus semejantes y ayúdenme a difundir la palabra de Dios, a difundir este mensaje de salvación. Les saluda a su hermano y amigo Fray Carlos Adrián. Paz y bien.